En marzo de 1966, un hombre robusto y fornido entró en un pub londinense. Tras echar un rápido vistazo al local, reconoció inmediatamente al hombre que buscaba, que estaba bebiendo tranquilamente detrás de la barra. Y entonces, con desenfado y placer evidente, le metió 2 balas en la cabeza. Se volvió hacia los demás clientes del bar, mencionó su nombre y les ordenó que olvidaran todo lo que acababan de ver. Y como si nada hubiera pasado, salió y huyó en un coche que le esperaba. El hombre se llamaba Ronald Gray. Él y su hermano gemelo Reginald controlaron durante más de 10 años prácticamente todo el mundo criminal de Londres. La mafia estadounidense operaba en Inglaterra bajo su protección, y los gángsters locales, bajo ningún pretexto, querían cruzarse en el camino de la organización de los hermanos, llamada la Firma. Sus conexiones en las altas esferas llegaban hasta la Cámara de los Lores, y su reputación de asesinos despiadados contribuyó a crear un código tácito llamado Muro de Silencio, por el que nadie se atrevía a cooperar con la policía, lo que hacía a los hermanos prácticamente invulnerables ante la ley. Hoy les voy a contar una historia real que ningún escritor podría haber inventado. Conozca a Ronald y Reginald Gray, al otro lado de la ley. Los gemelos nacieron el 17 de octubre de 1934, hijos de Violet y Charles Gray. Su madre y sus parientes se ocuparon de su crianza, ya que su padre era el típico comerciante que no podía quedarse quieto y estaba en constante movimiento comprando y vendiendo diversos artículos. Rara vez estaba en casa, pero mantenía bien a su familia, de modo que Violet y sus hijos, aunque no vivían como reyes, tenían techo y medios de subsistencia. El barrio en el que los hermanos pasaron su infancia se llamaba East End. No se distinguía por el lujo y la riqueza, y era un típico barrio obrero, donde se escuchaba más la ley de la fuerza que el poder de la reina. Los hombres del East End, en su mayoría, solo tenían 3 opciones: trabajar duro en un empleo legal, dedicarse al entrenamiento de boxeo con la esperanza de hacerse un nombre, cosa que muchos hicieron por cierto, o involucrarse en negocios ilegales. El escalón más alto en la jerarquía criminal del East End era considerado el villain, que literalmente significa villano. Los villanos eran hombres duros que forjaban su autoridad a base de numerosas peleas, al tiempo que ganaban dinero con la supuesta protección de pequeños comerciantes. En pocas palabras, eran extorsionadores que luchaban constantemente, ya fuera defendiendo sus territorios o intentando conquistar nuevos. Esto era en parte lo que Martin Scorsese mostró en su película Gangs of New York. Esta forma de vida del East End había existido durante décadas, y los gemelos crecieron con las historias de su padre sobre los villanos del pasado, y viéndolos en acción mientras crecían. Su abuelo paterno era un gran luchador callejero, y llevaba el apodo de Crazy Jimmy Gray. Él, siendo un común comerciante, luchó con casi todos los villanos del East End, y a menudo salía victorioso de estas escaramuzas. Su abuelo materno fue apodado Cannonball en su juventud por sus golpes en knockouts que propinaba en los combates de boxeo. Como se desprende de lo dicho anteriormente, Ronnie y Reggie crecieron en un ambiente en el que imperaban los dictados del poder, y no es extrañar que desde muy jóvenes empezaran a vivir según esas mismas reglas. Las características físicas heredadas de sus abuelos que les permitieron ganar las peleas no hicieron sino confirmarles la idea de que se podía utilizar la violencia para conseguir lo que se quería. La infancia temprana de los gemelos coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso no les impidió pasar mucho tiempo en la calle, donde, imitando a los villanos adultos, organizaban peleas con chicos de las calles vecinas. En cada una de esas peleas, Ronnie y Reggie se defendían mutuamente, pero al mismo tiempo competían entre sí. Así lo describió Reginald al escritor John Pearson, que más tarde escribió un libro sobre ellos. Si alguien me desafiaba y yo me negaba, Ronnie por supuesto se enteraba y me lo reprochaba constantemente. Luchábamos tan duro como podíamos para que el otro no tuviera nada que reprochar. Esta rivalidad, que apareció a una edad temprana, les acompañaría en la edad adulta, con la única salvedad de que lo que estaba en juego era mucho mayor. En el mismo periodo se formó la actitud de los gemelos hacia la policía. Los habitantes del East End tenían en general una actitud negativa hacia la policía, y en la gran mayoría de los casos no cooperaban resolviendo todos los asuntos de una forma más convencional, lo que sin duda influyó en las opiniones de Ronnie y Reggie en este asunto. Pero sus opiniones antipolicía vino de un ejemplo más personal. Su padre desertó del ejército durante la guerra y se escondió de las autoridades en el East End,
visitando a menudo su casa. Con la misma frecuencia la policía venía por él, a menudo cogiendo a Charles por sorpresa. En este caso, los gemelos tenían que distraer a la autoridad para que su padre tuviera tiempo de huir o la policía no encontrara el lugar donde se escondía. Al igual que el mundo criminal formaba parte de la vida de Ronnie y Reggie, también el boxeo. Su abuelo había boxeado, su hermano mayor había boxeado, y el East End estaba tan lleno de historias sobre boxeadores locales como de historias sobre villanos locales. Fue inevitable que los gemelos se subieran al ring, tarde o temprano. Su abuelo los llevó a la primera clase de entrenamiento, y pocos años después empezaron a hablar de ellos seriamente como la esperanza del East End, hasta que se hicieron profesionales a los 16 años. Los gemelos habían ganado todos sus combates amateur, lo cual no era en absoluto sorprendente dado los recuerdos de su entrenador infantil sobre cómo se tomaban el entrenamiento. Los hermanos trasladaron al deporte la rivalidad que he mencionado antes. Si por ejemplo Ronnie no quería levantarse para correr por la mañana, Reggie lo llamaba cobarde, y el ego herido de su hermano le obligaba a salir de debajo de las sábanas. Esta rivalidad los convirtió en casi fanáticos de su trabajo, y permitió a los hermanos dar el 110%. Lo único que no permitió a los gemelos realizarse plenamente en el ring de boxeo fue la violencia callejera, en la que cada año se sumergían más y más. Primero los atraparon golpeando a un chico con cadenas de bicicleta, quien sobrevivió milagrosamente. Intimidaron a los testigos antes de que empezara el juicio, y Ronnie y Reggie salieron impunes. Luego golpearon a un policía que les hizo una pequeña observación. Lo único que les salvó de una condena real en este caso fue la petición de clemencia de un sacerdote local, y los hermanos se libraron con una condena condicional. Esto prácticamente puso fin a su carrera boxística profesional, ya que en la mayoría de los casos los managers se negaban a trabajar con peleadores que eran famosos por su brutalidad fuera del ring. Luego ellos mismos enterrarían absolutamente todas las esperanzas de un futuro deportivo. La forma en que los gemelos desertaron del ejército no les dejó otra opción que convertirse en los próximos villanos del East End. Este fue su primer enfrentamiento serio con la ley, en el que dejaron claro que no iban a seguir las reglas de nadie, bajo ninguna circunstancia. La historia del servicio militar de los gemelos, más propia de una comedia policíaca que de hechos reales, comenzó en marzo de 1952, cuando fueron llamados a filas para servir en la unidad de Royal Fusiliers de Londres. El primer día a los hermanos no les gustó particularmente la rígida disciplina militar, y después de golpear a un oficial de su compañía, abandonaron el lugar. Regresaron a casa como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, la policía encontró a los gemelos durmiendo plácidamente en sus camas y los devolvió a la unidad. Las autoridades militares locales decidieron no complicar las cosas y metieron a los hermanos, junto con otros alborotadores, en una especie de celda con una condena de 1 semana. Allí conocieron a un ladrón llamado Dickie Morgan y junto con él, volvieron a abandonar el lugar el mismo día que salieron de la celda de castigo. Esta vez decidieron no regresar a casa de manera permanente, pues la última vez solo habían estado allí una noche, y al igual que su padre desertor, acudían a casa de su madre en raras ocasiones para comer y dormir un poco. El resto del tiempo Ronnie y Reggie lo pasaban en las calles del East End, donde Dickie Morgan, ladrón desde los 8 años, los introdujo en el mundo criminal de Londres. Los gemelos junto con Morgan y sus compañeros ladrones entraban por la noche en las tiendas de los comerciantes y sacaban de allí todo lo que podían llevar. Este oficio les permitía ganar un poco de dinero, que luego gastaban en bebidas en los pubs locales, donde además de divertirse con su borrachera, los hermanos empezaron a ganar los primeros puntos para su credibilidad como verdaderos peleadores callejeros. Anteriormente conocidos como solo jóvenes promesas del boxeo, estos jóvenes de 18 años se habían unido ahora a las filas de los villanos dominantes del East End, y estaban dispuestos a enfrentarse a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Esta manera de vivir continuó durante varios meses y fue interrumpida por un agente de policía que los identificó en la calle. Los gemelos fueron llevados de vuelta a la unidad y arrojados a una celda, y entonces todo volvió a suceder. Fuga, captura, encierro, y de nuevo, y docenas de veces más. Al final, durante el primer año de su supuesto servicio, los hermanos Cray molestaban tanto que primero los metieron en una cárcel real durante un mes por resistirse al arresto, y luego los trasladaron a una unidad militar en Canterbury, donde los mantuvieron en una celda de castigo local, a la espera de un consejo de guerra. Y aquí comienza la parte más interesante de la historia militar de los hermanos Cray, en la que los gemelos, ya fuera por ociosidad o por alguna otra razón,
decidieron jugar a ser Charles Bronson con sus guardias. Todo empezó de una forma bastante inofensiva, como señal de alguna protesta efímera. Ronald se afeitó solo una mitad de la cara y se negó a comer, pero entonces comenzó un teatro de lo absurdo y violento. Arrojaron comida y platos contra las paredes, se quitaron toda la ropa y la rasgaron junto con la ropa de cama en pedacitos, mientras gritaban y golpeaban las paredes y los barrotes de la celda. Y cualquier guardia que intentaba entrar en su celda para calmar a los violentos presos, se encontraba con los puños de dos boxeadores bien entrenados. A un guardia le pusieron un cubo en la cabeza y lo golpearon hasta que sus compañeros lo sacaron a rastras de la celda. Otro se acercó demasiado a los barrotes y fue esposado a ellos con sus propias esposas. Otro que confiaba en su fuerza fue atado a un poste con su propio cinturón, y mientras sus compañeros corrían en su ayuda, Ronnie y Reggie esparcían periódicos alrededor del guardia, les prendían fuego y realizaban una improvisada danza ritual, como si estuvieran haciendo un sacrificio. Eran tan molestos que los guardias acordaron llevarlos al bar local e invitarlos a una copa solo para calmarlos. El punto álgido de toda esta locura fue cuando se escaparon para asistir a la cena de Pascua en casa de su madre. En el curso de un plan cuidadosamente planeado, los hermanos y otros 2 presos robaron las llaves de la celda. Se fugaron, golpearon a los guardias y escaparon de la unidad militar en un coche preparado de antemano. El único problema fue que el conductor robó un coche que solo tenía gasolina para la mitad del trayecto. Así que los fugitivos no pudieron disfrutar de la deliciosa comida de su madre, sino que fueron capturados y puestos de nuevo bajo custodia. Este acto fue la gota que colmó el vaso para el Ministerio de Guerra, y el tribunal se trasladó de manera urgente y actuó casi inmediatamente después de su captura. Durante el juicio, Ronald y Reginald Cray fueron condenados por sus fechorías a una ridícula pena de 9 meses de prisión y oficialmente expulsados del servicio militar. Esta decisión convino a ambas partes. El ejército ya no tenía que mantener a soldados que no daban más que problemas, y los Cray se despidieron de su odiado servicio militar. En 9 meses saldrían de la cárcel con la idea de que la violencia era la llave de todas las puertas, y empezarían a construir su imperio criminal, abriendo con esa llave hasta las puertas más lujosas y bien protegidas. La condena de 9 meses de prisión, según las autoridades, se suponía que debía ser un castigo por el comportamiento de los gemelos, pero en realidad sirvió a los hermanos de formas diametralmente opuestas. En primer lugar, recuperaron la forma física que habían perdido en sus constantes huidas, y en segundo lugar, adquirieron más de una docena de nuevos contactos de criminales. Los Cray salieron de la cárcel dispuestos a entrar de inmediato en los incesantes enfrentamientos de las pandillas locales y reclamar su lugar en el mundo criminal del East End. Los pequeños hurtos en los que habían participado con Dickie Morgan durante su etapa en el ejército no les sentaban bien a los gemelos. Ese oficio daba muy poco dinero y era fácil que los atraparan. Los Cray decidieron que necesitaban un emprendimiento que les reportara ingresos constantes y les ayudara a hacerse un nombre. Y pronto los ojos de los gemelos se posaron en una sala de billar en decadencia que había visto sus mejores días hacía mucho tiempo. El establecimiento llamado The Regal era un bar con 14 mesas de billar cuyos principales visitantes eran gángsters locales que acudían allí para emborracharse, pelearse y robar dinero al encargado. No estaba claro por qué el lugar seguía existiendo. Nadie en su sano juicio querría dirigirlo. Nadie, excepto los hermanos Cray. Para ellos eran la empresa perfecta y estaban matando 2 pájaros de un tiro. En primer lugar, si desbarataban los constantes ataques de las bandas locales, mostrarían su poder a todo el East End. Y en segundo lugar, sin el constante pago a los extorsionadores, la sala de billar podría generar pequeños ingresos constantes. Solo quedaba persuadir al dueño del establecimiento para que se lo cediera a los gemelos para su gestión. No fue nada difícil. Un par de ventanas rotas, unos cuantos asaltos tras el cierre y mensajes anónimos amenazando con quemar el bar hasta los cimientos colmaron la paciencia del propietario y lo puso a la venta. En ese mismo momento aparecieron los hermanos Cray y le ofrecieron 5 libras a la semana por el derecho a administrar la sala de billar. No hace falta decir que aceptó encantado. Una vez conseguido el bar, Ronnie y Reggie hicieron algunas reformas, arreglaron las mesas rotas y casi inmediatamente después de abrir, le dieron nueva vida al Regal. Esto se debió en gran parte al hecho de que casi todas las noches ocurría algo de lo que luego hablaba la mitad de East End.
Ronnie, por ejemplo, podía traer a un gigante y a unos enanos de un circo ambulante, emborracharlos y convencerlos de que montaran un espectáculo. O podía traer un burro con sombrero de paja y convencer a todo el mundo de que ese día le enseñaría a hablar. Aunque estos espectáculos divertían al público, no eran considerados las principales atracciones. Ese rol lo cumplía las constantes peleas. Un día Reggie podía romperle la mandíbula a un villano local por llamarle cobarde, y al día siguiente estaban blandiendo sables para echar del bar a una pandilla que querría sacarles dinero. Cualquiera que quisiera conseguir algo de los nuevos propietarios del Regal estaba destinado al fracaso. Semejante fama convirtió el billar de los gemelos en un refugio para docenas de delincuentes de poca monta del East End, algunos de los cuales empezaron a pasar cada vez más tiempo con los hermanos. La gente empezó a consolidarse en torno a los Cray, y empezó a surgir una especie de organización criminal. Bebían juntos, repelían juntos los ataques del bar, e incursionaban juntos territorios ajenos para desafiar a las pandillas locales. Aunque esto último no era todavía una forma de expandir sus negocios, sino que se hacía por una especie de extraña diversión, la acción en sí se preparaba como una operación militar. Ronnie pagaba dinero a los chicos de la zona para que espiaran a los que iban a ser atacados y luego le transmitieran toda la información que habían averiguado. Después, se asignaban papeles a los participantes. Por ejemplo, si la pelea iba a tener lugar en un bar, alguien acudía allí con antelación y se sentaba allí bajo la apariencia de un visitante. Luego alguien entraba por la puerta principal y otro por la trasera. Y cuando empezaba la pelea, los contrincantes estaban rodeados y no tenían posibilidad de escaparse. Como uno de los participantes en esas incursiones contó a John Pearson, el biógrafo de los hermanos Cray, aunque la pelea era esencialmente solo por el placer de pelear, los gemelos luchaban como si sus vidas dependieran de ello, como si los campos de la Segunda Guerra Mundial estuvieran a su alrededor y no Londres de noche. Al derribar a un hombre, le estampaban literalmente la cabeza contra el suelo, sin un ápice de compasión. A veces incluso parecían disfrutarlo. Y si Ronnie traía consigo su sable favorito, comprado en una tienda de antigüedades, los chicos del otro lado de las barricadas no tenían nada que envidiarles. Su postulado de que la violencia era la llave de todas las puertas volvía a dar frutos para los gemelos. Estas incursiones y la exitosa defensa de su bar les habían dado fama de luchadores callejeros despiadados, incluso locos. Y por esta razón, más criminales empezaron a acercarse a los hermanos Cray, y el Regal empezó a dejar de ser la base de su pequeña organización para convertirse en lugar de reunión de docenas de ladrones y delincuentes. Los bandidos llevaban el botín a los gemelos, que por un pequeño porcentaje podrían guardarlo bajo su protección mientras buscaban un lugar donde venderlo. La policía aún no sabía nada de la sala de billar de los hermanos, y su reputación les permitía actuar como garantes de la seguridad del botín. Muy pronto los crecientes contactos permitieron a los gemelos no solo aceptar la mercancía, sino también reunir a un ladrón con un comprador, o al que tenía la pista sobre un caso, y al ejecutor directo, recibiendo en cada caso un porcentaje. Los Cray se convirtieron en una especie de garantes criminales, se confiaba en ellos, se los respetaba, y su autoridad en el mundo criminal crecía día a día. Sin embargo, los grandes criminales aún no los tomaban en serio. A los antiguos villanos, que eran los que controlaban las calles o incluso los barrios enteros, un par de chicos que reunían a ladrones locales en su sala de billar, no les despertaba mucho interés. Las guerras con pandillas pequeñas que al final no aportaban ni dinero ni territorios, eran una chiquillada para la cúpula del mundo criminal. Todo eso cambió cuando los Cray empezaron a actuar como garantes criminales y a obtener un porcentaje. La pandilla que controlaba Mile End Street y un barrio llamado Poplar se interesó por el negocio. Querían que los Cray empezaran a trabajar para ellos y les pagaran un porcentaje de sus ganancias. Y para asegurarse de que los gemelos entendieran la propuesta, los líderes de la banda les invitaron a hablar en uno de sus pubs. Cuando esta invitación se dio a conocer en el East End, se rumoreó que la primera derrota sería de los Cray en la pelea que se produciría en esta reunión. Y no era de extrañar que la gente pensara así. Los cabecillas de aquella banda eran 3 hermanos que no habían perdido un solo combate de boxeo aficionado mientras competían en la categoría de peso pesado. Mientras que los gemelos eran solo 2, competían en la categoría media y además perdían en estatura por 10 centímetros. Imagínese la sorpresa de la comunidad criminal cuando después del encuentro llegó la noticia de que los hermanos Cray no solo salieron victoriosos de ese combate, sino que golpearon a sus oponentes de tal manera que uno de ellos casi muere.
mientras que los gemelos salieron con unos cuantos moretones y rasguños. Fue una victoria tras la cual el mundo criminal de Londres no pudo ignorar a los hermanos Cray. Con ellos empezaron a trabajar no solo ladronzuelos y delincuentes menores, sino también antiguos villanos del East End, y una vez establecida la autoridad, llegó el momento de ir más allá de la sala de billar y empezar a ganar mucho más dinero. Tras ganar aquella pelea, Ronnie y Reggie se quedaron con el territorio que controlaban los rivales derrotados, y con él decenas de tiendas que pagaban una cuota semanal, lo que en este país llamamos techo. En el East End de aquella época era normal que el villano que controlaba un determinado territorio recibiera un pequeño porcentaje de todos los negocios de ese territorio a cambio de protección contra los delincuentes. Y considerando que la gente del East End no se quejaba particularmente de la policía, y que había muchas pequeñas pandillas, esa protección era rentable no solo para los extorsionadores, sino también para sus víctimas. Por un par de libras a la semana podían trabajar en paz. Los hermanos Cray empezaron a cobrar de todo. Si tenían un bar, pagaban a los gemelos. Si vendían fruta, pagaban a los gemelos. Si tenían un club de apuestas ilegal o un casino clandestino, pagaban a los gemelos. Antes recibían un pequeño porcentaje de los ladrones a cambio de ayuda. Ahora bastaba con que el robo o atraco se produjera en su territorio. Así que si robabas, pagabas a los gemelos. Si cometías un atraco, pagabas a los gemelos. Si estafabas, creo que ya sabes lo que tenías que hacer. Y también creo que sabes lo que pasaba si decidías no pagar. A sus 20 años, Ronnie y Reggie ganaban mucho más que la gran mayoría de la gente del East End. Tenían ropa elegante, joyas caras y sus propios autos. Ronald incluso tenía su propio peluquero personal que le cortaba el pelo exclusivamente. Pero eso no era suficiente para los gemelos. Su territorio era extremadamente pequeño. Para ampliar su esfera de influencia, los hermanos necesitaban destronar a dos villanos que no solo controlaban gran parte del East End, sino que también se repartían el rico West End. Estos reyes criminales se llamaban Jack Spot y Billy Hill. Las pandillas bajo su liderazgo habían trabajado durante 10 años sin conflictos abiertos. Ambos líderes preferían resolver los problemas graves negociando antes que disparando todas las armas. Pero en 1955 empezaba a parecer que una paz tan larga estaba a punto de derrumbarse. Hill con los años se había vuelto extremadamente desconfiado y veía traición por todas partes, mientras que Spot pensaba que eso le volvía loco y temía un ataque. Por eso Jack Spot acudió en persona a los hermanos Cray y los invitó a ir con él a las carreras anuales de Epsom, donde se reunía toda la plana mayor del mundo criminal de Londres. Quería llevarlos a su lado, para que en caso de conflicto abierto, tenía como aliados a uno de los grupos más fuertes del East End. Los gemelos aceptaron la invitación, pero no iban a seguir las reglas de Spot. Si el viejo gángster quería utilizar a los hermanos como elemento disuasorio contra las guerras de pandillas, mostrando que contaba con el grupo más temido del East End, e igualando así las posibilidades de una posible victoria, los Cray, por el contrario, querían desatar en nombre de Spot el mayor conflicto de gángster de Londres, y en el transcurso de las peleas callejeras, primero destruir a los oponentes, y después aplastar a los aliados. Spot y Hill, sin embargo, no se dejaron vencer. El conflicto entre ellos duró un año, y se limitó a pequeños enfrentamientos que los viejos gángsters consiguieron hacer fracasar. No querían una guerra, pues ambos perderían dinero con ella. Finalmente, cansados de la situación, ambos gángsters se retiraron en 1956, dejando el hampa londinense fracturada. El plan de los gemelos para una guerra de pandillas a gran escala había fracasado. Ahora era imposible enfrentar a los dos grupos más fuertes y desafiar a todas las pandillas al mismo tiempo. Era demasiado, incluso para los hermanos Cray. De una fulgurante guerra relámpago, la conquista del trono criminal se convirtió en una guerra de trincheras para los gemelos. Las peleas a puñetazos y los tiroteos se convirtieron en algo habitual para los hombres de la organización. Entonces, repelían los ataques de otra pandilla, haciendo de su sala de billar un puesto estratégico, o atacaban ellos mismos a los bandidos que se cruzaban en el camino de la organización. Esta era la vida que más le gustaba a Ronald. No paraba de planear atentados y comprar armas nuevas, reclutar peleadores nuevos
y ampliar su red de espías menores de edad. La gente de la organización incluso lo apodaba Coronel por ello, y estaba a la altura de su apodo. Ronnie no perdía en ningún conflicto y empezaba a sentirse invulnerable. Pero esto le pasó factura a finales de 1956, cuando la policía lo detuvo en el auto con todo un arsenal de armas, entre ellas un cuchillo con el que un par de días antes había herido de gravedad a un hombre. La víctima lo identificó a Ronald como su agresor y envió al coronel a prisión durante 3 años. Este encarcelamiento separó a los gemelos por primera vez durante un periodo largo de tiempo, y también mostró claramente lo diferentes que pueden ser dos personas que son indistinguibles exteriormente. Un par de meses antes, después del encarcelamiento de Ronnie, los enfrentamientos con las otras bandas se fueron calmando poco a poco. Ya no había un coronel siempre dispuesto a pelear. Resultó que toda la ansia de violencia por el simple hecho de la violencia provenía de un solo hermano, y el otro, como en su infancia, simplemente no quería parecer débil ante sus ojos. Tal vez parezca una tontería, pero sin la influencia de un hermano sobre el otro, es imposible explicar los cambios que se produjeron. Hubo cambios, y eran evidentes. Reggie usaba menos la fuerza y más la negociación y las alianzas. El cese de la violencia liberó a Reginald de dinero extra y tiempo libre, que pudo dedicar a ampliar su negocio. Junto con su hermano mayor Charlie, compraron varios pubs, abrieron su propio club de juego y montaron su propia casa de apuestas. Reggie invirtió las ganancias que la organización obtenía hacia actividades legales o semilegales, creando nuevos negocios rentables, cuyo máximo logro fue un club nocturno llamado 2RS. Reginald convirtió este establecimiento en el primer club de élite del East End. No se permitía la entrada a los matones y alborotadores locales, y dentro de todo, estaba hecho según los cánones de los mejores clubs del rico West End. Así que muy pronto acudieron allí varios representantes de la clase alta, muchos de los cuales no tenían inconveniente en conocer al exitoso propietario del famoso club. Durante esos 2 años que Ronnie estuvo en prisión, Reggie, sin darse cuenta, dio un paso muy importante en el camino de su ascenso criminal. Hizo sus primeras conexiones en los círculos más altos. Sin esta herramienta, el intento de expandir su influencia en los barrios de moda de Londres seguramente habría fracasado. El East End se podía someter únicamente por la fuerza bruta. En el West End se necesitaba un enfoque integral, en el que las conexiones no jugaban un papel menor, y Reggie ya tenía todo lo que necesitaba para empezar a expandir su influencia allí. Planeaba abrir varios clubes de juego ilegales en el West End, que sus nuevos conocidos le dijeron en confianza que pronto se legalizarían. El negocio bajo su dirección se parecía cada vez más a una empresa legal, y en pocos años empezaría sin duda a reportar a sus propietarios unos buenos ingresos pasivos que les permitirían no volver a participar en peleas callejeras. Sin embargo, el coronel estaba a punto de ser puesto en libertad, y no estaba contento con esta evolución. Mientras Reggie estaba fuera dirigiendo su negocio y disfrutando de la vida, Ronnie estaba en la cárcel intentando hacer frente a sus propios demonios. Al principio todo iba bien. Lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad cerca de Londres, donde Reggie y los chicos de la organización iban a verlo a menudo. La gente de allí era del mismo mundo que Ronnie, así que se sentía como pez en el agua, e incluso hizo un nuevo amigo. Todo cambió cuando el coronel fue trasladado a una prisión de menor seguridad por buena conducta. En primer lugar, estaba mucho más lejos de Londres, y Reggie ya no podía visitarlo con frecuencia. En segundo lugar, los presos no eran criminales peligrosos, y se mantenían alejados de él. Ronnie estaba solo por primera vez en su vida. Poco a poco se fue retrayendo. Dejó de hablar con otras personas, no escribía cartas a sus familias, ni leía libros. Siempre estaba tenso, como si esperara un ataque. Y por la misma razón dejó de comer, diciendo a los celadores que estaba envenenada. No dormía por la noche, y se pasaba horas sentado frente al espejo, como si intentara ver a quien veía en el reflejo. Este comportamiento alarmó a las autoridades de la prisión, que establecieron una vigilancia constante del coronel, lo que fue la gota que colmó el vaso y provocó su crisis nerviosa. Se abalanzó sobre los guardias que lo vigilaban, gritando que no podían matarlo. Tan pronto como fue posible, Ronnie fue trasladado al pabellón psiquiátrico de la prisión de Winchester, desde donde 3 días después, su madre recibió una carta oficial. Su hijo Ronald Cray ha sido declarado demente. En el hospital psiquiátrico de Long Grove se hizo un diagnóstico más preciso, que fue esquizofrenia paranoide. Cuando Reggie se enteró, no dio crédito a las palabras del médico. Creyó que su hermano solo se estaba haciendo el tonto,
igual que había hecho durante el periodo militar en Canterbury. Por lo tanto, no podía dejar a Ronnie en el manicomio y organizó una fuga. Una vez libre, el coronel se sintió mejor al principio, pero el hecho de que tuviera que esconderse todo el tiempo, así como su negativa a tomar la medicación que le habían recetado, pronto hizo que todo volviera a la normalidad. Empezó a sospechar de nuevo de una conspiración, dejó de reconocer incluso a Reggie y finalmente intentó suicidarse cortándose las venas. Este comportamiento del coronel convenció incluso a Reggie de que su hermano necesitaba atención médica. Él y su madre convencieron a Ronnie para que regresara voluntariamente a Lone Grove. Allí permanecería hasta septiembre de 1958, cuando los médicos consideraron que su estado se había normalizado y permitieron a las autoridades llevarse a Ronnie para que cumplieran el resto de su condena. En la primavera de 1959, el coronel Ronnie Gray regresó al East End. Los fármacos recetados por los médicos le permitían tener el mismo aspecto exterior que antes, pero las ideas que ahora surgían en su cerebro delataban al esquizofrénico paranoico que llevaba dentro, con sed de violencia. Cuando se enteró de que Reggie en su ausencia había hecho las paces con casi todos sus antiguos enemigos, Ronnie montó en cólera y llamó traidor a su hermano. En apenas un mes, el coronel volvió a arrastrar a la organización a interminables conflictos con otras bandas. Como resultado, en 1959 los hermanos Gray tenían bajo su control casi todo el East End. Y aunque ahora Reggie dejó su vida tranquila y los ingresos legales habían cesado, las cosas en la organización no podían calificarse de deplorables. Prácticamente no quedaban pandillas en Londres dispuestas a desafiar a los gemelos, y el dinero que traía la extorsión sería suficiente hasta la muerte. 4 años después, tras el primer intento de usurpar el poder criminal, los hermanos Gray consiguieron por fin lo que querían. La época dorada de los hermanos Gray estuvo marcada por la adquisición de uno de los mejores locales de juego en Londres en los años 60, llamado Esmeralda's Barn. Ronnie, en una de sus eternas cruzadas, se topó con un exitoso hombre de negocios, Peter Rahman, quien para pagar a los gemelos dio el nombre del verdadero dueño del barn, quien no fue difícil de encontrar, y el propietario del establecimiento se enteró de los hermanos, de inmediato accedió a venderlo. A partir de aquí comienza la historia de los hermanos Gray, que fue contada en la película Legend, y puesto que mucha gente los conoce por esa película, a continuación haré algunas observaciones, ya que la narración de la película ha sido distorsionada en aras de la integridad artística. Tras la adquisición de Esmeralda, Reggie Gray estuvo 1 año y medio en prisión, y la dirección de la empresa recayó en Ronnie. Sería un error suponer que el coronel llevó el negocio de los hermanos, y el Esmeralda's Barn en particular, a la ruina durante este periodo. De hecho, las cosas fueron un poco diferentes de lo que mostraron los autores de Legend. Sí, Ronald era un psicópata al que le encantaba la violencia, pero no era en absoluto un tonto como se muestra en la película. Mientras Reggie buscaba llevar la empresa al éxito financiero, a Ronnie solo le interesaba el poder, por lo que no es de extrañar que el negocio en ausencia de Reginald empezara a sufrir pérdidas monetarias. Pero al mismo tiempo el coronel consiguió reforzar la influencia de los gemelos tanto en las calles como en los altos círculos del poder. El declive del Esmeralda's Barn no se debió realmente a que el comportamiento de Ronnie ahuyentara a todos los clientes, sino a que empezó a dar demasiado crédito. El establecimiento no podía quejarse del número de jugadores, pero solo unos pocos pagaban las apuestas perdidas. De ser un club respetable, Esmeralda se convirtió en un refugio para jugadores y gángsters, de los cuales la mayoría le debían a Ronnie Gray. Al coronel le gustaba que le debieran dinero. Cuando los negocios del club se pusieron bastante mal, los chicos de la empresa recuperaban las deudas de juego a los peores morosos. Era una forma especial de entretenimiento inventada por el propio Ronnie Gray. Pero incluso si el coronel con sus diversiones destruyera todas las ganancias legales de la empresa, los hermanos siempre tendrían un negocio turbio en el East End, donde la mano firme de Ronnie, en ausencia de Reggie, no hacía sino aumentar su influencia. Fueron estos fondos los que permitieron a Ronald llevar la vida de un playboy extravagante. Para entonces ya había reconocido abiertamente su homosexualidad y empezó a aparecer en público con sus chicos. El coronel desarrolló otra pasión además de su amor por la violencia. Le gustaba ser el centro de atención. Ronnie iba a los mejores restaurantes y clubes de Londres, derrochaba dinero y aceptaba gustosamente la compañía de la alta sociedad. Y su abierta homosexualidad le permitió entablar relación con docenas de conocidos.
algunos de los cuales incluso trabajaban en la Cámara de los Lores. Así que cuando Reggie salió de la cárcel, no se encontró con una empresa rota, sino con los restos de la parte legal del negocio que había construido, sobre la cual se encontraba la oportunidad de construir un proyecto mucho mayor, a lo cual se dedicó de inmediato. El balance volvió a la empresa. Ronnie, Jean, quería más y más poder y violencia, y Reggie, Jan, comprendió cómo convertir ese creciente poder en dinero. En el primer mes tras su regreso, Reginald consiguió controlar a su hermano y empezó a limpiar el Smiralda's Barn de los jugadores a crédito, mejorando brevemente la situación del establecimiento, y luego organizó una expansión a gran escala poniendo bajo su protección a casi todos los casinos de Londres sin necesidad de tanta violencia. Para entonces la autoridad de los hermanos era tal que bastaba con mencionar el nombre de Gray para conseguir lo que querían. No es extrañar, por tanto, que cuando la legalización de las casas de juego en Londres empezó a atraer a gángsters de otros países, fueran los hermanos Gray quienes se implicaran en la protección de sus establecimientos. El socio más famoso de los gemelos en este tipo de cooperación fue el jefe de la familia mafiosa de Filadelfia, Angelo Bruno. Al principio, la empresa colaboraba con la mafia como con otros propietarios de casas de juego, recibiendo una tarifa fija por la protección, pero luego, cuando los clientes del otro lado del océano tocaron suelo y decidieron aumentar el flujo de inversiones, los gemelos empezaron a recibir un porcentaje de las ganancias de cada casino, al tiempo que ayudaban a abrir nuevos establecimientos. Otro tipo de cooperación fue que los hermanos Gray ayudaron a sus colegas italianos a vender bonos robados en Canadá por un total de $2 millones, recibiendo, según diversos informes, entre el 50 y el 75% de las ganancias. Contaron con la ayuda de un hombre llamado Leslie Pine. No hay datos sobre cuándo exactamente Leslie se unió al negocio, pero en el momento de la compra del Smiralda's Barn, ya estaba con los gemelos y les ayudaba a resolver asuntos legales. Pine era un empresario que había perdido 14 de sus negocios por una serie de circunstancias, y ahora era una especie de contable y asesor económico de los hermanos Gray. Fue Pine quien tuvo la idea de un plan fraudulento que aportaba hasta el 10% de los ingresos totales de la empresa. El plan consistía en que los gemelos encontraran a una persona de confianza que, en caso de arresto, mantuviera la boca cerrada, y a esta persona se le registraba una empresa dedicada al comercio al por mayor. La empresa creada alquilaba un almacén, se anunciaba en los periódicos y contrataba empleados, creando la imagen de un negocio en funcionamiento. El propietario nominal de la empresa acudía entonces a un banco y hacía un depósito como capital de trabajo. Luego utilizaba este depósito como pago a los proveedores por sus productos que se vendían inmediatamente a las tiendas a un precio reducido, y el dinero recibido se devolvía al banco. Y cuando los proveedores y el banco empezaban a confiar en esta empresa, se pedía el máximo crédito posible al banco, se retiraba el depósito, y todo este dinero se utilizaba para comprar la máxima cantidad de mercadería a los proveedores, que luego se vendía a las tiendas a mitad de precio al contado. Y por supuesto, en cuanto al almacén quedaba vacío, el propietario de la empresa desaparecía inmediatamente con rumbo desconocido, entregando la mayor parte de todo el negocio a la empresa Gray. Los hermanos recaudaron así gran cantidad del dinero, el cual Ronnie, con todo su derroche, no pudo gastárselo todo. Reggie empezó de nuevo a hacer realidad su sueño de convertir el negocio en legítimo. Junto con Payne, blanqueó dinero a través de casas de juego y clubes, y luego le invirtió en la compra de pubs, la apertura de nuevos casinos y casas de apuestas, clubes nocturnos y otros negocios legítimos. Las adquisiciones más significativas fueron los clubes nocturnos, Kentucky y Cambridge Rooms. La apertura de ambos establecimientos fue acompañada de ruidosas fiestas, a la que acudía toda la alta sociedad londinense que, a partir de asistir a la apertura de los clubes, socializaban con los gemelos. En medio de actores famosos, cantantes, boxeadores e incluso políticos, los hermanos Gray no pudieron evitar la publicidad. Para el público en general, eran empresarios exitosos, y si había alguna opinión de que los gemelos no eran precisamente ciudadanos respetuosos con la ley, quedaba inmediatamente ahogada por la lluvia de donaciones que Ronnie y Reggie hacían con regularidad. Donaban dinero a orfanatos, hospitales, hogares de ancianos y escuelas. Si uno lee los periódicos de aquellos años, podías tener la impresión de que los hermanos Gray eran casi personas santas, y estaban encantados de apoyar esta imagen, que no se tambaleó ni siquiera después del escándalo público en el que el presidente del Parlamento, Lord Boothby,
fue acusado de mantener relaciones homosexuales con Ronald Gray. Cabe decir que en aquella época tal acusación podría haber causado una pena de prisión. La esencia del caso fue que en 1964 el periódico Sunday Mirror publicó un artículo que, como más tarde se comprobaría, era pura verdad, acusando a Lord Boothby y Ronald Gray de mantener una relación indecente. Unas semanas más tarde, el Times publicó una carta abierta de Lord Boothby en la que, tras haber alterado los hechos, rechazó la tesis del Sunday Mirror y amenazó con una demanda por difamación, a menos que presentaran pruebas fehacientes de sus palabras. Y como los periodistas no tenían pruebas, tuvieron que publicar un artículo de disculpa, retractarse de todas sus palabras y pagar a Boothby 40,000 libras. Y también detener todas sus investigaciones periodísticas relacionadas con las actividades delictivas de los hermanos por el peligro de consecuencias legales, ya que continuar con los ataques a Ronnie tras la disculpa pública a este podría causar mucho alboroto. Y la falta de pruebas sólidas habría obligado de nuevo al periódico a pagar una cuantiosa suma por difamación. Casi inmediatamente después del escándalo, Gray fue atacado de nuevo, esta vez no por periodistas, sino por las fuerzas del orden. Los bien conectados hermanos eran extremadamente difíciles de abordar desde un punto de vista legal, pero el agente de policía Nipper Reed casi lo consigue. Encontró a un hombre llamado Hugh McCowan que estaba dispuesto a declarar contra los gemelos, testificando que exigían el 50% de las ganancias de su club, lo que se confirmó con la detención de uno de los hombres de los hermanos llamado Teddy Smith, que había causado estragos en el club de McCowan. Ronald y Reginald fueron inmediatamente arrestados, pero Reid no podía haber imaginado la oposición a la que se enfrentaría. En primer lugar, los hermanos contrataron a los mejores abogados penalistas de Londres. En segundo lugar, presentaron una petición a la Cámara de los Lores para la libertad bajo fianza que les había sido denegada y que Lord Boothby apoyó con vehemencia en la audiencia. Y en tercer lugar, sobornaron a varios miembros del jurado, y como en aquella época en Inglaterra, un voto negativo en un jurado significaba un nuevo juicio, esto les dio tiempo para que un detective privado contratado por los hermanos descubriera que McCowan había sido en varios casos informante de la policía, lo que lo convertía en un testigo poco fiable. Por tanto, el nuevo juicio concluyó con la absolución total de los gemelos. Y la cereza del pastel fue que un furioso Nipper Reed se presentó en la fiesta de absolución de los hermanos para enfrentarse a los canallas que se le habían escapado. Por supuesto, los miró a los ojos, pero luego fue trasladado a otro lugar de destino, ya que Scotland Yard empezó a recibir decenas de cartas en las que se decía que Reed había sido visto en esa fiesta con los hermanos Gray. No hace falta decir que las cartas procedían de los propios gemelos. Tras el éxito descrito de los hermanos en todos los frentes, cabe hacerse una pregunta lógica. ¿Qué estaba haciendo Ronnie en ese momento? ¿Realmente Reggie consiguió calmar a su hermano demente? ¿Estaba realmente disfrutando de la vida todo este tiempo? Sí y no. Disfrutó de la vida al máximo, por supuesto, pero sus estados de ánimo paranoicos y su ansia de violencia no habían desaparecido. A veces estaba bien, incluso ayudaba a su hermano con asuntos de negocios, y entonces se producía un repentino cambio de humor, y podía irse a vivir a una furgoneta en medio del bosque durante un par de meses, o podía considerar seriamente la idea de ir al Congo a buscar tesoros antiguos. Incluso quería crear el mayor escuadrón de asesinos de la historia de las organizaciones criminales y coordinar sus acciones en todo el mundo. Y aunque al cabo de un tiempo abandonó estas ideas, al igual que muchas otras, Ronnie seguía empeñado en ampliar su ejército de luchadores. Mientras que antes se había limitado a peleadores de Londres, ahora venía gente de todo el Reino Unido. Además del oficio criminal, Ronnie les encontraba un trabajo legal, lo que dificultaba a la policía identificar a los nuevos miembros de la pandilla. En paralelo con el ejército de luchadores, creció la red de espías del coronel, que pasó de ser un grupo de chicos locales a docenas de delincuentes, camareros, taxistas y otras personas atentos a información valiosa, la cual Ronnie estaba encantado de comprarla. Y si no estaban involucrados en los asuntos de la empresa, con tal de obtener un favor de los hermanos, estaban encantados de compartir con el coronel cualquier cosa que oyeran. El único problema era que Ronnie no tenía dónde operar con su ejército que seguía en constante expansión.
No quedaban pandillas en Londres dispuestas a enfrentarse a los gemelos. Ronald tenía que conformarse con conflictos menores. ¿Alguien se metía en una pelea de bar con un miembro de la organización? ¿O hablaban mal de los hermanos? El coronel, si se enteraba, ponía inmediatamente en marcha una operación para encontrar a ese insolente y castigarlo personalmente. Por lo tanto, tal inquisición consistía en golpes y puñaladas, sin llegar al asesinato. El grupo Richardson fue el primero en mucho tiempo que permitió a Ronnie ir más allá de las pequeñas rencillas y probar la guerra de pandillas con todas las reglas. Había varias razones para este conflicto. La primera fue la enemistad personal que había entre ellos. En la banda de Richardson había varios miembros con los que Ronnie tenía cuentas pendientes. Se trataba de Frankie Fraser, enemistado con sus hermanos desde el conflicto entre Spot y Hill, y que seguía vivo gracias a una condena de prisión, y George Cornell, que anteriormente había sido miembro de la banda de los gemelos llamada el Watney Street Boys, y ahora expresaba comentarios negativos sobre la orientación sexual de Ronnie. La segunda razón era que los Richardson estaban empezando a expandir sus negocios en el territorio de los gemelos, lo que provocaba un conflicto de intereses económicos. Y la tercera razón era que Richardson no les temía a los hermanos Cray y no hicieron caso en absoluto a las demandas de Ronnie y Reggie de detener su expansión. El coronel recibió por fin la tan esperada citación. Todos los miembros de la organización se armaron de inmediato, y la red que trabajaba ahora exclusivamente en una dirección. Ronnie se puso en contacto con los líderes de todas las pandillas que alguna vez se habían visto afectadas por los Richardson y forzó una alianza militar con ellos. Y cuando todas las fuerzas estuvieron movilizadas, empezó a preparar un plan de ataque que, sin embargo, nunca se llevó a cabo. Richardson cayó en manos de la policía durante un tiroteo con otra banda no implicada en modo alguno en el conflicto con los Cray. El único que logró evitar el arresto fue George Cornell, y Ronnie desató toda su ira contra él. Mató a Cornell en un pub delante de docenas de testigos, eliminando así al último miembro clave de la pandilla Richardson. Estos fueron los últimos rivales serios para la organización. Los Cray tomaron por fin el trono de los reyes del crimen de Londres. Pero como suele suceder, las virtudes que ayudan a un hombre a llegar hasta la cima pueden resultar completamente inadecuadas para mantenerse allí. El asesinato de Cornell atrajo tanta atención que hasta los propios gemelos dudaban de salir impunes. Todo el East End sabía que Ronnie había sido el autor del disparo, así que los hermanos se fueron a Marruecos por un tiempo. Nadie rompió el silencio, y cuando se cerró el caso por falta de pruebas, los Cray regresaron inmediatamente a Inglaterra, donde les esperaba una desagradable sorpresa. La forma en que Ronnie había tratado a Cornell había asustado no solo a sus enemigos potenciales, sino también a sus aliados. Leslie Pine, mientras los hermanos estaban en Marruecos, abandonó la ciudad y se mantuvo fuera de contacto, y muchos propietarios de casas de juego empezaron a ofrecer ingresos anuales para evitar tratar con la empresa. La gente de la organización empezó a temer que la agresividad descontrolada de Ronnie les afectara también a ellos. Los gemelos quisieron redimir su autoridad, ante todo frente a los suyos, con la espectacular fuga de Frank Mitchell, amigo de Ronnie en la cárcel, apodado el Leñador Loco. Mitchell había estado cumpliendo condenas sin fecha fija para su libertad, y esta fuga era una forma de llamar la atención sobre él para que las autoridades fijaran por fin una fecha exacta. El 12 de diciembre de 1966, el leñador abandonó la prisión y fue llevado por hombres de la organización a un piso de Londres. Allí, Mitchell permanecería por algo más de 10 días, durante los cuales escribiría varias cartas abiertas que luego se publicarían en los principales periódicos de Inglaterra. En estas cartas el leñador apelaba a las autoridades con la condición de que no solo volvería a la cárcel cuando supiera la fecha exacta de su puesta en libertad. Sin embargo, el plan de los hermanos no funcionó y no hubo respuesta a las cartas. Mitchell, que estaba confinado entre 4 paredes, se puso cada vez más nervioso. Cogió una pistola de uno de los hombres de la empresa que lo custodiaba y amenazó a los gemelos con que, si no cumplían su promesa, no volvería a la cárcel y se daría a la fuga, algo que los Cray no podían permitir. Y al final, un plan que empezó como una restauración de la autoridad, solo consiguió deteriorarla. El 24 de diciembre de 1966, Frank Mitchell fue sacado de su piso de Londres con destino desconocido, tras lo cual no se lo volvió a ver. Este incidente fue aún peor para los Cray que el asesinato de Cornell.
Aunque George Cornell había sido asesinado delante de todos, seguía siendo el enemigo, pero Mitchell era su amigo. Y si a esto añadimos el hecho de que Ronnie había perdido a sus enemigos tangibles, empezó a inventarse enemigos ficticios, haciendo listas de los que potencialmente podrían traicionarlo o de los que podrían vengar a las personas que había matado, añadiendo a personas que guardaban poca relación, tanto de los primeros como de los segundos. La desconfianza y el miedo de sus aliados no hicieron más que crecer. A los problemas dentro de la empresa se sumaban los problemas de la vida personal de Reggie. Reggie tuvo una relación amorosa con Frances, y aunque en casi todas las películas sobre los gemelos se pone mucho énfasis a esta relación, la historia real se puede resumir en pocas frases. La chica se enamoró de Reggie, quien durante el periodo de noviazgo ocultó el lado oscuro de su vida, y cuando después de la boda se reveló la verdadera cara del enamorado, Frances no pudo soportar todo el caos que ocurría a su alrededor, y después de múltiples intentos de dejar a su marido, nada funcionó. Cayó en depresión por la insatisfacción con su vida y se suicidó. ¿Cómo vivió Reggie este suceso? Es probable que sintiera algo muy fuerte por ella. Se emborrachó luego del funeral y se volvió tan explosivo e impredecible como Ronnie. Un par de veces intentó matar al hermano de Frances por haberle tendido una supuesta trampa, pero cambió de opinión a último momento. En sus borracheras se escuchaba cada vez más las locas ideas de Ronnie, y una vez estuvo a punto de matar a un hombre inocente, al que el coronel había acusado de maltratar a Frances. Donde quiera que apareciera Reggie, algo tenía que ocurrir. Podía disparar a un hombre en la pierna, rasgarle la cara con un cuchillo, o pegarle sin motivo, o hasta dejarlo medio muerto. Ahogando sus penas en el alcohol, Reggie se convirtió en una copia exacta de su psicópata hermano, lo que hizo que la empresa se sumiera aún más en una violencia sin fin, que culminó en otro asesinato histórico. La víctima fue uno de los agentes de la empresa, Jack McBeatty, apodado Hat. Jack había trabajado con los gemelos durante mucho tiempo y había hecho muchos trabajos sucios para ellos. Su único defecto era la bebida, durante la cual era completamente inconsciente de sí mismo y hacía locuras. Pero a Reggie le gustaba McBeatty, y por eso no tomaba represalias contra él. Hasta que entró en uno de los pubs de los gemelos con una escopeta y amenazó con matar a los hermanos. Esta noticia llegó a los oídos de Ronnie al día siguiente, y no cabe duda que el destino de McBeatty ya estaba sellado desde ese momento. Trajeron a Jack Hat hasta el piso donde lo esperaban los gemelos. Tras un breve forcejeo, fue asesinado de varias puñaladas y desapareció para siempre del East End. Con la muerte de Jack McBeatty, la organización se volvió finalmente en un mundo más cerrado y apartado de la sociedad, donde predominaba la violencia y la desconfianza. Quienes abandonaban la organización de los hermanos por miedo a perder la vida recibían constantes amenazas y recordatorios para que guardaran silencio, y los que se quedaron con los gemelos solo se aferraron a ellos por el dinero, y estaban dispuestos a abandonar el barco a la primera amenaza seria. Sin embargo, a los hermanos Cray ya no les importaban estos cambios. Reggie seguía conmocionado por la muerte de Frances y apenas participaba en los asuntos de la empresa, mientras que Ronnie, incluso en sus buenos años, se había inventado un montón de traidores. Lo único que había cambiado para él ahora era que se habían convertido en una realidad. En tales circunstancias, Reggie no podía o no quería intentar frenar las obsesiones de Ronnie, y el coronel empezó a hacer realidad su visión del futuro de la empresa. Encontró puntos en común en este asunto con Alan Cooper, el hombre que había ayudado a los gemelos a vender bonos después de que Leslie Pine abandonara la empresa. Cooper era un hombre de negocios extremadamente turbio. Oficialmente era propietario de un banco privado, pero en el ambiente delictivo era conocido como un contrabandista que ayudaba a trasladar oro al lejano oriente y estaba implicado en algunos negocios de armas. Cooper apoyó con entusiasmo las ideas de Ronnie de ampliar el negocio de la empresa a escala mundial. Le prometió ponerle en contacto con proveedores de armas y drogas, ilusionándolo con cuánto dinero le reportaría y cuánto aumentaría el poder de los gemelos. Para demostrar sus palabras, incluso llevó a Ronnie a París y Nueva York, donde le presentó a gángsters locales. Todo esto daba la impresión de que las cosas no iban tan mal como parecía, pero la sensación era falsa, porque el aumento de la violencia empezó a atraer la atención de Scotland Yard, que organizó una investigación secreta encabezada por Nipper Read,
quien había llevado a cabo la investigación más exhaustiva sobre los hermanos. Esta vez Reed contó con el respaldo de sus superiores que estaban dispuestos a prestarle todo su apoyo. Nipper se aprovechó de ello y puso dos condiciones. La primera, que él mismo reclutara a su propio equipo. La segunda, que la investigación en Scotland Yard solo fuera conocida por la alta dirección. Su equipo de 14 personas fue colocado en una sala separada donde oficialmente investigaban la corrupción policial. Lo primero que hizo Reed fue contactar a los antiguos miembros de la organización, y aunque este acto no aportó ningún resultado directo, y además expuso por completo la confidencialidad de la operación, la influencia indirecta permitió a Nipper conseguir uno de los testigos más importantes. El rumor del regreso de Reed se extendió por el East End a velocidad de vértigo y llegó hasta Leslie Payne, a quien tras su salida de la empresa, los hermanos atentaron contra su vida. El propio Payne se puso en contacto con Nipper y le contó todo lo que sabía sobre las actividades de los hermanos Cray. Reed tenía decenas de hombres de personas implicadas en los asuntos de la organización, así como cientos de nombres de personas que habían sufrido a causa de las actividades de los gemelos. El problema era que las personas que testificaron se negaron rotundamente a testificar ante un tribunal, siempre y cuando los hermanos tuvieran la más mínima posibilidad de venganza. Así que Nipper tuvo que documentar a todos los testigos, asegurándoles que sus nombres no aparecerían en el caso hasta que los Cray y sus socios estuvieran entre rejas. Necesitaba una acusación seria contra los hermanos que los aislara tras las rejas, y luego podría incluir decenas de declaraciones sobre otros cargos. Y al cabo de poco tiempo, Reed tuvo esa oportunidad. La policía detuvo con 4 cartuchos de dinamita a un asesino a sueldo que estaba cumpliendo un encargo para la empresa. El asesino contó a los detectives todo lo que sabía sobre las actividades de los hermanos, además de entregar al cliente, que resultó ser Alan Cooper. La gran sorpresa de Reed fue cuando Cooper, llamado para ser interrogado, le dijo que trabajaba para los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que había sido presentado a los hermanos Cray con el permiso de Scotland Yard. Se decidió utilizar a Cooper como agente secreto en este caso, pero de alguna manera los hermanos Cray se enteraron de la conexión entre Reed y Cooper y dejaron de comunicarse con este último. Empezaba a parecer que el caso no progresaría más allá de las decenas de testigos secretos, y los hermanos Cray seguían en libertad. Así que Nipper Reed decidió arriesgarse y utilizó el testimonio de Cooper, el asesino y Leslie Payne como acusación principal. Y a las 6 de la mañana del 8 de mayo de 1968, 25 miembros clave de la empresa, incluidos Ronald y Reginald Cray, fueron detenidos simultáneamente. Tras las detenciones, la gente seguía teniendo miedo de testificar contra los gemelos, ya que un par de matones importantes de la organización seguían en libertad. Pero una vez que estos fueron también puestos tras las rejas, el muro de silencio se derrumbó. A los testigos existentes se sumaron un par de docenas más, entre los que también había antiguos miembros de la empresa. Al final, el tribunal pudo probar los asesinatos de Cornell y McVitie, así como decenas de delitos más, y el 8 de marzo de 1969, Ronald y Reginald Cray fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional durante 30 años. Ronald Cray cumplió 26 años de su condena y murió de un ataque al corazón en 1995. Reginald Cray cumplió 31 años y fue puesto en libertad 35 días antes de morir de cáncer, el 1 de octubre de 2000. Durante su estancia en prisión, cada uno de los hermanos escribió su propia autobiografía, y los nombres de Ronnie y Reggie Cray aparecieron regularmente en la prensa hasta su muerte. Se han escrito más de 30 libros sobre los gemelos, y se han rodado unas 10 películas basadas en la historia de su vida. Esta fue la historia de Ronald y Reginald Cray, una historia imposible de creer en un primer momento. Probablemente por eso se los conoce como las leyendas criminales de Inglaterra. ¿En qué otro lugar sino en la leyenda podrían un esquizofrénico paranoico con gusto por la violencia y un fracasado campeón mundial de boxeo convertirse en los reyes criminales de Londres?